Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alexa Aguilar y le vengo a hablar sobre el Renacimiento. El Renacimiento es el periodo intermedio entre la Edad Media y la Edad Moderna. El Renacimiento es el arte que surgió en Italia, en la ciudad de Florencia, en el año 1400, desde donde se propagó el resto de Europa. En el resto de Europa, como en Francia, en Alemania, en Bélgica, en España, Inglaterra y Holanda, de forma tardía después del siglo XV, en que se comenzó el cambio de mentalidad, un periodo conocido como Art Nouveau. Su periodo de desarrollo está entre los siglos XV y XVI, surgiendo a partir de las ideas del humanismo, movimiento intelectual europeo que exalta la naturaleza propia de los valores humanos, lo que da pie a un cambio de pensamientos de la época, pasando del teocentrismo al antropocentrismo, hechos que causaron el surgimiento al Renacimiento, la expansión de comercio en el siglo XIII, aparición de la mecenas, prosperidad económica, el desarrollo de las universidades, la expansión europea y la invasión de las imprentas. Las etapas del Renacimiento son el Quattrocento, el Cinquecento y el Manierismo. El Quattrocento aparece junto con una fuente corriente humanista donde el hombre es el centro del universo. De esta manera aparecen cambios en la pintura con el uso de perspectiva, en la escultura que se asemeja a la escultura greca romana y en la arquitectura inspirándose en los elementos clásicos de la construcción clásica griega y romana. El Cinquecento, este periodo se desarrolla a mitad del siglo XVI en Roma gracias al mecanismo de los papas, quienes serán los que realizarán gran cantidad de encargos. El Renacimiento y Manierismo nace en Florencia en 1520 en el ámbito cortesano de las medicinas y se transforma en el estilo oficial de arte de Contrarreforma. De esta manera se presentan algunos cambios en la pintura que se vuelven más suelta y curvilínea, de las esculturas que rompen con líneas rectas para tornarse retorcidas, y en la arquitectura destacando por su mayor perfección. Asimismo, las figuras alargan, rompiendo el equilibrio de las tres dimensiones, alejándose de la natural como si los cuervos no tuvieran hueso. En la sociedad renacentista está la nobleza, que son privilegios y privilegios sociales se intercambian en las culturas, la burguesía que se enriquece y hay un aumento demográfico y aspiran a acceder a la nobleza, figura ideal en el cortesano, el pueblo que está compuesto de artesanos y campesinos y se empobrecen y nace la figura del vicario. El clero primera mitad, corrientes críticas con la iglesia, las reformas, y la segunda mitad, la reacción contra estas corrientes, la contrarreforma. En las pinturas, la pintura de la Capilla Sixtina en el Vaticano, los fragmentos que más destacan en este techo de pintura son famosos del Renacimiento son la creación, el juicio final, el diluvio, la creación del sol y la luna y el pecado original. Y entre otros están La Última Cena, que es una pintura mural original de Leonardo da Vinci, ejecutada entre 1495 y 1498, y se encuentra en la pared sobre la que se pintó originalmente en el refectorio del convento de Santa María de Mila, y es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En 1980, Las bodas de Cana es una de las pinturas más famosas del pintor italiano Paolo Veronese, conocido como Veronese, y está realizada al óleo sobre el lienzo. Fue pintado entre 1562 y 1563. En la Escuela de Atenas es una de las pinturas más destacadas del artista renacentista italiano Rafael Sanzio. Representa el valor del pensamiento científico y la verdad natural, cuyo desarrollo es atribuido a la antigüedad clásica. La obra encarna todo el programa cultural del Renacimiento. El hombre de Vitruvio, o estudio de las proporciones ideales del cuerpo humano, es un famoso dibujo acompañado de notas anatómicas de Leonardo da Vinci, realizado alrededor de 1490 en uno de sus diarios. La creación de Adán es un fresco de la bóveda de
La Capilla Sixtina, pintado por Miguel Ángel alrededor del año 1511, ilustra uno de los nuevos episodios del Génesis, representados allí por el artista toscano, en el cual Dios le dio vida a Adán, el primer hombre. La Madonna Sixtina es un cuadro del artista renacentista italiano Rafael Sanzio, pintado aproximadamente entre 1513 y 1514. En las esculturas está el David. La escultura representa al rey David bíblico en el momento previo a enfrentarse con Goliat y fue escogido como un símbolo de la República de Florencia frente a la hegemonía de sus derrocados dirigentes, la Médici y la amenaza de los estados adyacentes, especialmente los estados pontificios. El Gatamaleta significa la gata melosa, es el primer monumento ecuestre del Renacimiento y de la época moderna. Fue un encargo de los familiares del Contiero Éramos de Narnia. El monumento también hace función de tumba con la cámara funeraria del bronce en la parte central que se apoya sobre un zócalo, inspirada en la estatua ecuestre de Marco Aurelio que Donatello debió de conocer un viaje a Roma y que se había conservado creyendo que se trataba del emperador Constantino. Al igual que Marco Aurelio, Donatello representa al general en el momento de pasar revista a las tropas, conteniendo la fogosidad del caballo con la brida y llevando con su mano el bastón de mando. El Perseo con la cabeza de Medusa, también denominada el Perseo de Sellini, es una escultura realizada en bronce por Benvenuti Cellini. Es considerada una de las obras cumbres de la escultura manierista italiana y una de las estatuas más famosas de la Piazza della Signoria en Florencia, Italia. Y en la arquitectura es aquella diseñada y construida durante el periodo artístico del Renacimiento europeo, que abarca los siglos XV y XVI y se caracteriza por ser un momento de ruptura en la historia de la arquitectura, en especial con respecto al estilo arquitectónico previo, el gótico, mientras que por el contrario buscan su inspiración una interpretación propia del arte clásico, en particular en su vertiente arquitectónica, que se considera modelo perfecto de las bellas artes. La Basílica Papal de San Pedro, conocida comúnmente como Basílica de San Pedro, es un templo católico situado en la ciudad de Vaticano. La basílica cuenta con el mayor espacio interior de una iglesia cristiana en el mundo, presenta 193 metros de longitud y 44.5 metros de altura y abarca una superficie de 2.3 hectáreas. La cúpula de Santa María de Fiore fue la cúpula más grande del mundo tras la caída del Imperio Romano y se consideraba todavía la mayor jamás realizada en albañilería. Fue ideada y proyectada y construida por Filippo Brunelleschi, quien inició con esta obra en el Renacimiento italiano y florentino en arquitectura. Está considerada como una de las construcciones más importantes edificadas en Europa desde la época romana, debido a la relevancia fundamental que ha desempeñado para el desarrollo posterior de la arquitectura y de la concepción moderna de la construcción. Gracias por su atención.